Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les voy a preparar una guarnición de verano típica de la cocina siciliana, extendida en toda Italia, la peperonata, un plato cuyo ingrediente principal son los pimientos morrones. También lleva tomates, cebolla y albahaca. Estos ingredientes frescos y fragantes, cocinados juntos, dan vida a una verdadera sinfonía de sabores. Veamos cómo se prepara. En primer lugar, hay que abrir y cortar los pimientos y retirarles las semillas. También se les quita la parte blanca, que es amarga y poco digerible. Se pueden usar pimientos del color que prefieran, siempre y cuando sean frescos y fragantes, pero mejor si es una mezcla colorida de amarillos, rojos y verdes. La variedad es esencial no solo porque le da un toque de color, sino también un sabor especial al plato, ya que tienen diferentes sabores y texturas. Luego de cortarlos y limpiarlos, los enjuago bien con agua para retirar cualquier semilla que haya quedado. Y ahora los corto en tiras no muy delgadas, de entre 1 y 1,5 centímetros de ancho. Y se trata del mismo tipo de pimiento, solo que se encuentran en diferentes fases de maduración. De ahí el cambio de color, sabor y también el precio. Los rojos son los más dulces, los que ya han alcanzado la mayor madurez y el que más nutrientes aporta. Los amarillos y anaranjados son los intermedios, y los verdes tienen un sabor menos dulzón y son un poquito más amargos. Una vez que tengo todos los pimientos cortados, sigo con la cebolla. En este caso la cebolla es morada. Es de un sabor dulce más pronunciado que el de otras cebollas, ideal para acompañar los pimientos. Las corto en juliana o en tiras bastante delgadas. Las reservo y sigo con un diente de ajo. El ajo es opcional. Hay recetas que lo llevan y otras que no. Y en vez de picarlo, lo corto en láminas bien delgadas. Lo pongo en una cacerola y agrego 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Enciendo el fuego y una vez que los ajos comienzan a freírse, agrego la cebolla cortada. Las dejo cocinar unos minutos hasta que se ablanden un poco y agrego entonces los pimientos. Cocino unos minutos más a fuego medio y luego agrego el tomate. Los tomates pueden ser frescos, perita o redondos para salsa, o como yo en este caso, passata de tomates casera hecha por mí. En la lista de los ingredientes les dejo el link para que vean cómo la hice. Remuevo un poco. Condimento con sal. Y por último agrego unas hojas de albahaca fresca picadas con la mano. Cubro y dejo cocinar a fuego medio durante 15 minutos hasta que los pimientos estén bien blandos. Muevo un poco y dejo cocinar ahora destapado durante 15 minutos más para que reduzca la salsa y espese un poco. Al finalizar la cocción no debe quedar una base muy acuosa, debe ser más bien cremosa.
Una vez que está listo, apago el fuego y dejo enfriar. Y mientras espero que se enfríe, voy a tostar unas rebanadas de pan casero para disfrutar de la peperonata de la forma que a mí más me gusta, en una bruschetta. Es excelente a temperatura ambiente, un acompañamiento perfecto para veganos y vegetarianos, así como para acompañar carnes, pescados y también son ideales para acompañar pasta, como spaghetti, tagliatelle o fettuccini. Espero que les haya gustado esta receta clásica de la peperonata. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.